Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Otra vez estamos ahí con ustedes. Ha pasado un ratito muy corto. Y tenemos dos temas muy interesantes. Vamos a hablar de dos libros fabulosos. El viaje que se convirtió en leyenda, a que suena bien. Y otro libro que es Madrid 1808, las armas del pueblo. Luego después vamos a seguir con la historia de Segovia. Y hoy nos van a visitar los visigodos. A ver luego qué nos cuenta José Luis García Casado. Bueno, tenemos al teléfono, y es un auténtico privilegio, a Mireia Jiménez. Mireia, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué estás? ¿Por tierras valencianas? ¿El qué, perdón? ¿Por tierras valencianas estás? Eso es, sí, por tierras valencianas y lluviosas. ¿Ah, sí? ¿Lluviosas? Caramba, pues yo pensé Sí. yo pensé que ibas a tener sol. No, está lluvioso hoy el día. Qué pena. Nos ha fastidiado. Qué pena. Pero bueno, la verdad es que ahí dura poco el mal tiempo. Enseguida estaréis otra vez por la Malvarrosa y por cualquier sitio pasándolo bien y estando muy a gusto. Oye, hay dos libros extraordinarios. No, primero, si quieres, hablamos un poquito de ti. Tú tienes dos pasiones. Una de ellas es tu trabajo y otra es tu vida personal y tus libros, que te encanta escribir. Has pertenecido a la UME, lo que te ha podido permitir el tener unas experiencias, bueno, que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Pues sí. Nada, es que es una unidad muy bonita y que yo creo que ha calado hondo en la sociedad española. ¿No? Sí, además muy reconocida. La prueba está en que habéis tenido muchas actuaciones y siempre la gente os ha reconocido el tremendo esfuerzo y la utilidad que ofrecéis. Está claro, está muy claro. También eres administradora del grupo Novela Histórica en Facebook. Eso es, también. Eso también. Estamos metidos en todos los frentes. Sí, ya te veo. No, pero es así, es que al final la gente activa, la gente dinámica, nos falta rollos para decir, bueno, ya no doy para más, pero al final siempre se te ocurre una idea y dices, caramba, ¿cómo voy a dejar yo esto con lo divertido que es? Además, incluso Exacto. trabajas también en una librería solidaria. Sí, esto es desde hace poquito. Ajá. Es una idea que llevaba detrás pues la verdad es que desde hace tiempo. Uh-huh. Pero justo cuando solicité hacer la entrevista, pues me quedé embarazada de la pequeña y ya pues se frenó todo. Ajá. Y bueno, pues el caso es que me dio otra vez el puntazo, por decirlo de una manera, y les volví a escribir, pues diciéndoles pues que me encontraba ya en situación de poder ayudar un poquito. Uh-huh. Y eso, ya después de la entrevista y todo, pues conseguí entrar de voluntaria y la verdad es que es un trabajo que Fabuloso. pues muy gratificante y muy bonito, la verdad. Qué bien. Oye, hablamos de tus obras. Venga, va. Venga, vamos a empezar con el libro El viaje que se convirtió en leyenda. El título ya suena bien. Nos vamos al año... Bueno, la verdad es que vamos a dar saltos de muchos años, pero empezamos en el año 1953. ¿Qué ocurre en el año 1953 en la Catedral de Santiago de Compostela? Pues resulta que se encuentran allí pues el cuerpo sin vida de un peregrino, Uh-huh. quien además está sin documentación ni sin absolutamente nada que lo puedan identificar, salvo un cuaderno que porta él a modo de, pues como de diario, un cuaderno de cuero. Y bueno, y queda ahí un poco en suspense la cosa hasta que pegamos el salto a la actualidad. A la actualidad, eso es. Eso se queda ahí. Tú ves, nadie sabe por qué ese hombre aparece muerto, no saben nada. No saben nada. Y entonces te vas al año 2019. Eso es. ¿Y qué ocurre? Y aquí pues la sorpresa es que una muchacha que se llama Rosa, Ajá. pues aficionada a correr por las mañanas, es una runner, ¿no?, que se lleva ahora, Sí. y pues corriendo por la orilla del río de su pueblo, por donde ella vive. Ajá. Le llama la atención un pequeño cofre en la zona menos profunda del río,
Sí. allá que se mete ella, y cuál no es su sorpresa que cuando consigue abrir el cofre ya en su casa aparece pues un cuaderno de cuero, si no es el mismo, muy similar al que portaba este peregrino. Uh-huh. ¿Y qué empieza a ocurrir? Cuéntanos algo. Venga, adelántanos un poquito del libro. No nos cuentes todo, pero bueno. Ella recorre prácticamente toda la geografía española, ¿no? Y va buscando leyendas, ¿no? Eso es, ella cuando abre el cuaderno se da cuenta de que hay una serie de narraciones, de historias que van, bueno, que ella trata de ir descifrando para saber cuál tiene que ser su siguiente etapa. Entonces es ahí donde esas narraciones, esas historias son pues una especie de leyendas que he ido creando a lo largo de todo este viaje, y es la historia de Rosa la que hila un poco todas ellas y cómo se van fundiendo el pasado y el presente, que poco a poco pues se va desilvanando hasta que se descubre la razón por la cual es ella y no otra persona ha tenido que ser la que encuentre ese cuaderno, precisamente. La verdad es que tocas un tema que a mí me apasiona, que es el mundo de las leyendas. Porque el mundo de las leyendas, y leyendas son, pero siempre encierran algo de realidad, algún hecho oculto, algo que con el paso del tiempo y cuando ha pasado de boca a boca se ha podido ir tergiversando o modificando, añadiendo cosas, pero siempre hay realidad en ellas. Ahí está. Yo las leyendas que son todas de creación propia. En todas ellas hay un germen histórico real. Y a raíz de ese pequeño germen, de esa pequeña anécdota, de esa pequeña historia, es donde he ido creando las diferentes leyendas que recorren o que se narran en la novela. Aquí nos están comentando que es un libro fabuloso. Es un libro extraordinario. Nos lo comenta Juan Palau Sires. Juan Pablo se dice que es un libro extraordinario. Hay muchas referencias a un libro fabuloso y sobre todo especial. Hablándonos un poquito de los protagonistas. ¿El qué? Que nos hables un poquito de los protagonistas. Ay, que se me había ido el... Anda, perdona. Pues, sí, ¿no? Pues nos encontramos por un lado... digamos que casi todos los personajes que aparecen en las leyendas tienen su reflejo en la actualidad, por más o menos para llevar un poco el hilo conductor. Así nos encontramos pues Rosa, que es digamos la principal protagonista, se da cuenta que en casi todas las leyendas la dama, la doncella que aparece en las diversas leyendas, pues guardan cierta relación con ella, con su historia y curiosamente con su nombre. Luego está Rodrigo, que es el eterno caballero, que no sé cómo me lo he inventado o creado, que al final ha conseguido tener a sus propias fans. Sí. No, es cierto que los personajes en muchas eterno caballero. Sí, pero es que en muchas ocasiones empiezas con un personaje y poco a poco él va cogiendo vida, va cogiendo cuerpo y se acaba convirtiendo en algo prácticamente autónomo. Sí, exacto. Exacto. Y es él, pues exactamente es eso. Él es la eterna búsqueda suya de Rosa, y en todas las leyendas pues en realidad es Rodrigo quien es el principal protagonista. Siempre guarda un mismo perfil, o bien es un caballero, casi siempre es un caballero medieval de alguna orden religiosa, militar religiosa, o ha sido soldado en alguna batalla que se haya librado en la zona en la que se desarrolla la leyenda. Entonces es él el que siempre es el protagonista de estas leyendas, y ella no entiende la razón del por qué y por qué aparece ella ahí, sin más. De todas formas, has disfrutado, supongo, conociendo lugares y conociendo leyendas, porque de alguna forma, aunque las leyendas sean tuyas, supongo que te habrás encontrado con muchísimas leyendas que están por ahí recorriendo la actualidad, y alguna de ellas te habrá inspirado. Claro, a ver, yo soy una persona que, me gusta mucho la historia, curiosamente. Yo estoy más especializada en la Guerra de Independencia Española, pero las leyendas es algo que me ha gustado siempre.
Me gustan mucho esos pequeños misterios que aparecen hasta en el pueblo más recóndito de la Castilla Vieja. Siempre hay alguna cosita que se puntualiza y se llama la atención. Entonces, tal es así que incluso yo tengo en mi página... ¿Hola? Prácticamente, si no cada semana, cada 15 días hay una leyenda. Le puse la Vuelta a España en 80 leyendas, con lo cual... Qué bonito. Y siempre narro algunas son reales, otras son ficticias, pero siempre las hago mías, claro. Las cuento a mi manera, a modo de relato, y hasta ese punto he llegado con la leyenda, que me encanta estudiarlas, leerlas, y es que siempre hay alguna pequeña anécdota que puede servir de germen para ellas. Además, también soy una apasionada de la historia del arte arquitectónico, sobre todo de las grandes fortalezas, de los monasterios, de las iglesias fortaleza. Son, nada más que en España tenemos un patrimonio maravilloso. Ya lo creo. Y en todas ellas siempre o algún artista o la propia persona que lo... Uy, se me ha ido santo al cielo. Sí, está hablando de la fortaleza que tenemos tanto en España, y que siempre hay un sitio en el que evidentemente encuentras protagonistas, anécdotas. Claro. Siempre tiene alguna pequeña muesca que significaba alguna historia personal suya, o que guarda relación con la zona en la que se ha construido. ¿Qué te iba a decir? ¿Te parece? Tengo un vídeo de la presentación del libro tuyo, o de promoción del libro tuyo, que realmente nos mete bastante en harina, nos hace viajar de alguna forma a ese tiempo, y nos hace un resumen de tu libro. ¿Quieres que lo pongamos y luego seguimos a hablar del otro, como fue el alzamiento de 1808, las armas del pueblo, Madrid 1808, las armas del pueblo? Un tema muy conocido, pero que seguro que faltan muchas cosas por añadir. Déjame que metamos el vídeo dame un minutito y pico, que es lo que dura, y pasamos al Madrid de 1808. ¿Te parece? Vale, estupendo. Venga, un segundito. Jamendo.com Pues el vídeo ya documenta bastante el viaje que se convirtió en leyenda, de Mireia Jiménez. Oye, Mireia, antes de seguir con el otro libro, dinos una página donde la gente pueda entrar, cotillear, pedirte un libro, lo que sea. Pues realmente en Facebook, que es mi nombre completo, lo encuentran enseguida, Mireia Jiménez Vigón. Y si no, la página es mireiajiménez.com. mireiajiménez.com. Pues ahí es fácil. Tiene menos contenido, pero bueno, estoy intentando ponerla un poquito más al día. Vale, si no, en el Facebook, además, algo así como muy activo, y en el que nos encontramos prácticamente todos. Pues ahí pueden cotillear ustedes, pueden enterarse, pueden tener más información tanto del libro del viaje que se convirtió en leyenda, como del que vamos a hablar ahora, que nos vamos al siglo XIX, nos vamos a 1808, las armas del pueblo. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Mireia, en que precisamente en esa fecha, pues ya sabes que la historia en muchas ocasiones se convierte en relato, hay exageraciones, hay mentiras por todos lados. Sí. ¿Qué nos cuentas en Madrid 1808, en esa época tan crucial para el pueblo español? Pues, a ver, en cuanto a lo que es la novela, es una novelita corta. Y yo lo que intenté en esta novela es alejarme un poquito de las grandes obras que hay ya sobre el tema. Y bueno, de hecho tengo
una bibliografía maravillosa, tanto de ensayo como de novela. Uh-huh. Y bueno, al final todos terminan narrando las grandes gestas y los nombres más célebres de la batalla, ¿no? Uh-huh. O del levantamiento en este caso. Uh-huh. Entonces, en mi caso lo que quise hacer es darle un poquito de voz o de protagonismo al pueblo que al final fue quien libró la batalla en las calles y quien tuvo el gran número de bajas reales. Sí, claro. La valentía que tuvieron ellos, lo que tuvieron que pensar, lo que supongo yo que pensarían. Uh-huh. Las luchas internas, cuando deciden finalmente lanzarse a la calle, entre ellos hay un relato, todos estos son relatos corridos, siempre Sí. él comienza con un protagonista y en el siguiente relato es un personaje que aparece en el relato anterior. Uh-huh. Van todos ligados de esta manera. Claro, bien. Entonces, el que más creo yo que empatiza un poco más la gente, sobre todo en una protagonista que es Manolita, Uh-huh. y es que es una chica joven, además tiene un chiquillo pequeñito, Sí. y su marido es oficial de artillería y bueno, pues más o menos pues todos los oficiales militares, soldados y demás suboficiales pues sabían más o menos por dónde iba a ir la cosa y no hacía falta que se les reclamara para ir a los diferentes parques. Hombre, realmente justo el ejército, las 3.000 y pico personas que podían estar en Madrid del ejército, de alguna forma estaban acuartelados por orden del gobierno. Claro, es que ahora, de hecho, eso también se trata en la novela. Uh-huh. También otra vez la lucha interna, por ejemplo, pues de los principales héroes de este levantamiento, ¿no? Que fueron Daoiz y Velarde. Bueno, pero la lucha interna de ellos era sobre todo... Claro. Porque realmente Daoiz y Velarde de alguna forma las obligó el pueblo, me explico. Y ellos estaban también acuartelados, sale el pueblo, bueno, sale un grupo de gente, entre ellos incluso gente que estaba en la prisión, que estaba al lado, que lo liberan, y de alguna forma llegan al cuartel a pedir armas. Y entonces Daoiz, Velarde y Ruiz se encuentran ahí como diciendo, ¿y qué hacemos? A ver, ¿y qué hacemos? Porque la orden era mantener acuartelados y entonces el pueblo quería armas y de alguna forma ellos, pues, claro, es que es muy difícil ver las cosas desde la perspectiva del tiempo, claro, cuando estás ahí en Madrid... Exacto, el presentismo es una barbaridad. Hace mucho daño. Y claro, y al final salieron, pero el resto del ejército se quedó guardadito cubriendo al gobierno, que por aquel entonces ya no estaban aquí los reyes, Godoy había desaparecido y estaba de alguna forma el tío de Fernando VII, era el único gobierno que quedaba aquí. Y realmente fue el pueblo los que salieron y además tampoco tanto, es un tema que se acabó pronto. Pero fue la mecha. Claro, en este caso era Daoiz, que era el más antiguo, es el que estaba ya en el parque. Uh-huh. Y era el que realmente se aferraba a las órdenes de sus superiores. Uh-huh. Él en principio no dudó en absoluto en que había que cerrar el parque y apoyar pues la política de ese momento, que era ser aliado francés. Uh-huh. Y es Velarde el que le abre los ojos. Sí. Velarde es el que va al parque, es el que solicita entrar. Uh-huh. Y una vez dentro es el que, digamos, le hace dudar y le hace comprender que la situación real. Uh-huh. Entonces, en ese momento es Daoiz el que empieza a sentir, bueno, es lo que está escrito en las glosas y demás, sí. Es el que empieza a darse cuenta de que quizás estén equivocados. Uh-huh. Que quizás el pueblo tenga razón. Uh-huh. Y en ese momento es en el que yo hago especial hincapié también en un momento dado en la novela, en esos pensamientos contradictorios, en los qué hacer. ¿Qué hago? Complicado. ¿Le doy las armas a mis hermanos o cumplo con mi deber? Complicado.
Y es una situación, hablando mal y pronto, jodida. Sí, porque de alguna forma, claro, recordemos que por aquel entonces Francia era aliada de España. España de alguna forma estaba ahí como el jamón en el bocadillo, entre pan y pan. Por un lado, si no lo atacaban los ingleses, le iban a atacar los franceses, entonces no podía de alguna forma quedarse en medio, y hay una alianza con Francia, una alianza en la que ya aquí en España había muchos soldados franceses. Recordemos que había 30.000 por lo menos soldados españoles en Portugal, también teníamos soldados en Dinamarca, o sea que de alguna forma Francia era un aliado nuestro. Exactamente. Uh-huh. Esa fue su táctica. Uh-huh. Y bueno, pues en ese caso es cuando, ya te digo, especial hincapié, y es cuando finalmente él cede y decide abrir las puertas de Monteleón, entregar las armas al pueblo y juntos ofrece resistencia. Entonces son diferentes personajes, volvemos otra vez eso, pues ya te digo, aparecen pues chavales de 14 años, de 13, 14 años, que pues escuchan las charlas de sus padres en las tabernas y se dan cuenta de la situación real que sucede en las calles, y deciden acompañar a sus padres a luchar en la calle, porque no tienen otra opción con lo poco que puedan tener en casa. Las mujeres que tomaron partido también en la batalla no fueron pocas, fueron la verdad es que hubo una gran cantidad de mujeres que también, pues en este caso yo pongo de ejemplo a esta chica, a Manolita, que sin saber si su marido está bien, si deja de estarlo, si dónde estará, decide finalmente coger al pequeño y irse a la parte más alejada de la ciudad, que es donde viven sus padres, entregar al niño y decidir que se queden con el chiquillo, que ya se vuelve otra vez para intentar hacer frente a los franceses. A todo esto los padres dicen: ¿dónde vas? Claro. Al Macántaro. Sí. ¿No? ¿Dónde vas tú? Hay ahí también un poquito de... ¿Dónde vas tú? Claro, ¿dónde vas tú, hija mía, de mi vida? Pues entonces son los pequeños personajes de la calle, todos totalmente inventados, salvo algunos que los he cogido de archivos y demás, como es el caso de un soldado, que solamente hubo muy pocos soldados fusilados en el 2 de mayo. El 2 de mayo... Normalmente por error, porque los soldados se los llevaban, claro. Entonces, pues uno de ellos también aparece en la novela. Y luego uno que yo le tengo especial cariño, que me sabe mal también, porque es un soldado francés. Y es porque ahí en los archivos en Madrid hay una considerable cantidad de cartas, de misivas, de soldados franceses escribiéndole a su familia. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que las tropas al final son las que son. Sí, no vienen por propia voluntad. No, realmente... Vienen porque se les reclama, y no entienden por qué se les aleja de su familia, por qué tienen que dejar a sus padres atrás, por qué dejan a sus hijos, por qué dejan a sus mujeres, y a santo de que les toca a ellos morir en tierra ajena. La verdad es que al final, en la mayoría de las guerras, si te das cuenta, la deciden 4 y mueren un montón de gente que no tiene nada que ver con la historia. Claro, entonces este francés, esta carta en concreto, cuando leí esa carta me motivó muchísimo, y le quise hacer un pequeño homenaje, haciéndola mía, adaptándola. Y es una adaptación de 3 cartas que más o menos estaban recogidas y que comentaban, pues coincidían todas en prácticamente lo mismo. Y entonces pues la verdad es que le cogí especial cariño a este además es un cabo francés. Y la razón eso es porque es para, digamos, dar un toque de realidad. Sí, que de alguna forma sí, porque realmente... honor y gloria, como todo, pero todos los que venían tampoco venían porque no les quedaba más remedio. Sí, no, era su profesión y lo obligaban a ello. Lo que sí es cierto es que normalmente, y lo decías tú al principio, es verdad, en la mayoría de los libros se habla siempre de las grandes gestas, de los grandes hechos, y en ocasiones falta eso, en ocasiones falta el hacer lo que has hecho tú, y es meterse en los zapatos de la gente, del día a día, su vida cotidiana, el por qué lo hacen.
Normalmente el alzamiento el 8 del 2 de mayo, de alguna forma toda la gente que participó era gente baja, era gente humilde. ¿Qué pensaban? ¿Por qué lo hacían? Cuando oyen los gritos, que además salen los primeros gritos desde el mismo Palacio de a las Armas, ¿cómo se rebelan? ¿Cómo se revela? Entonces, ese toque de la gente del día a día, eso es lo realmente importante, porque las gestas, pues ya con sus mentiras, sus exageraciones o sus no sé qué, pues ya las conocemos todos. Pero eso, ¿qué está sintiendo la gente a medida que está haciendo eso? ¿Qué les mueve a levantarse? ¿Qué les mueve a defender a su rey? Pero claro, al rey no le quería nadie mucho, pero lo que sí es cierto, más fíjate que dos papanatas, el Carlos y el Fernando, no más que dos criaturas. Pero sí es cierto que eso que vengan de fuera y nos los quiten, eso ya es otro cantar, ¿verdad? Exacto. Eso es como mi hermana. Yo le puedo pegar y le hacerle la vida imposible. Pero si viene otro... Y se va a enterar. Es tonta perdida, pero es mi tonta, ¿eh? No me la toque. Bueno, un libro realmente recomendado, un libro, perdón, muy recomendable. Es un libro que es cortito, se lee muy a gusto, se lee muy bien, y sobre todo vamos a encontrar pues motivaciones y vivencias que posiblemente no nos las hayamos planteado cuando hemos estudiado o hemos leído nosotros sobre el alzamiento del 2 de mayo de 1808. El título ya saben que es Madrid 1808, las armas del pueblo. El Facebook, Mireia Jiménez, fácil de encontrar en el Facebook, y si no, la página web, que es el nombre completo, Mireia Jiménez Higos. Mireia, pues yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Pues sí, la verdad es que ha sido muy agradable, me ha gustado mucho. Sí, pues... Aunque ya conocía más o menos, porque como hemos tenido la suerte de contar con entrevistas a muchos miembros del grupo de novela histórica, que siempre estamos ahí metidos todos. Sí, y seguiremos. Entonces ha sido muy ameno, la verdad, lo agradezco mucho. Bien, Mireia, pues muchísimas gracias, que deje de llover en Valencia, caramba, que con el sol se está mucho mejor, ¿vale? Eso espero. No, pues, bueno, un abrazo enorme. Sigue escribiendo, que lo haces y muy bien, ¿vale? Un abrazote. Muchísimas gracias. Chao, Mireia, hasta luego. Adiós. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso. Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio. Sabemos que siempre te sabemos bien. Somos naturales, artesanos y auténticos. Somos Alimentos de Segovia. Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento. Diputación de Segovia. Bueno, pues vamos a seguir ahora y vamos a hablar de los visigodos y de Segovia. Pero antes, caramba, lo que pasa es que yo no he visto este mensaje que nos manda Luis Manuel Zorrilla, que nos dice: creo que tienes un secreto guardado en casa que utilizas para que te asesoren tus novelas. ¿Nos lo cuentas? Caramba, se me ha escapado. Pero bueno, no se preocupen, que me voy a enterar, voy a cotillear y le voy a contar el secreto ese. Hay muchos más mensajes, pero bueno, nos hablan, nos dice por aquí que tenía que ampliar la novela.
Y es verdad porque se hace muy amena de leer y sobre todo con un enfoque totalmente distinto. Bueno, pues ya volveremos a hablar con Mireia otro día y le sacaremos ese secreto que nos hemos enterado que tiene. José Luis García Casado, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bien, estoy bien. Bien, ¿no? Sí, pasado por agua como casi todo el mundo, supongo. Pues hombre, yo no quiero fastidiar, no es que haga un día soberbio, pero aquí hay así un medio solecillo que bueno, que es agradable, está el día agradable, está bien. Está Aquí bien. también, pero entre el sol y nosotros se ha puesto una capa de nubes bastante densa. Por Dios. Y el sol está ahí, seguro, pero no lo vemos. Pero está escondido, ¿no? Oye, hoy vamos a seguir con la historia de Segovia y hemos llegado a los visigodos. Ya nos vamos al principio del siglo, no sé, siglo V, más o menos, ¿no? Claro, es que andando, pues la historia nos ha traído ya hasta aquí. Estamos en los principios del siglo V, precisamente. Ajá. Y era una época en que el Imperio Romano estaba en una situación puramente caótica. Ya estaba en sus últimos estertores, prácticamente. Claro, todo aquello era un caos que se proyectaba en todas y cada una de sus provincias, tanto en el Imperio Oriental como en el Occidental. Ajá. Las luchas internas, la grave crisis económica, que también las había entonces, Hombre, claro. la decadencia moral y el agotamiento de los ideales que hicieron posible la expansión del imperio ofrecieron un panorama verdaderamente preocupante. Está claro. De hecho, la gente no tenía ningún tipo de motivación para nada, pero bueno. A lo largo y ancho de la historia se ha venido manejando la idea de que el Imperio Romano Occidental, especialmente el occidental, se derrumbó a causa de las invasiones bárbaras. Pero si bien es cierto que tras la caída de Roma se constituyeron diferentes reinos en su territorio, su antiguo territorio, dominados por pueblos de origen bárbaro, no es menos cierto que la llegada de estos llamados bárbaros no se debió a una oleada de invasiones propiamente dichas, a la vieja usanza. Fue una modo de quinta columna, ¿no? Sí, Ni siquiera eso. Ni siquiera fue una penetración deliberada. Era un ingreso, pues como los que llegan ahora en pateras, ¿no? Pues dentro de 10 años seremos todos magrebís, pero de momento pues están viniendo así en pateras, poco a poco. Pues esto les pasó a los romanos con los bárbaros, que fueron entrando de una manera ordenada y tranquila. Y de hecho muchos bárbaros eran los encargados incluso de estar controlando las fronteras. Exacto, esto es lo que iba a decir, que una buena parte de culpa tuvieron los propios romanos, porque durante muchos años se estuvo sirviendo con frecuencia de los bárbaros como ampliación necesaria de su propio ejército, que por un lado el propio ejército romano cada vez era más precario y tenía que dedicar más tiempo y esfuerzo a resolver los enfrentamientos internos que a prestar la debida atención en defensa de las enormes fronteras que había llegado a tener el imperio. Bueno, pues en el caso de Hispania también se sigue el mismo esquema. Se dirige primero una invitación a vándalos, alanos y suevos para que entren en España, para que vengan, que nos hace falta mano de obra, además, que hay que contratar mercenarios para defender las fronteras del imperio, en fin, entran, pero no solo entran, sino que además se instalan con todos los sacramentos, claro, y únicamente van a salir de España pasados algunos decenios y se acabarán yendo de aquí, claro, pero se van yendo de aquí pues o para conquistar otros territorios en el norte de África, o bien por las presiones, probablemente más se deba esto último, a las presiones de otro pueblo más fuerte que le va y mejor organizado, que es el visigodo. El
pueblo visigodo que tienen origen centroeuropeo y que una vez que llegan a España los visigodos, estos sí que se quedan sin límite de tiempo, montan sus propios reinos. Aquí, a partir de aquí ya lo iremos viendo, nace Castilla, nace Aragón, pero bueno, eso ya llegaremos, y estarán ahí siendo los amos de Hispania hasta que llega el Islam. Todos ellos, todos los visigodos y los vándalos y los suevos y los alanos, en el fondo iban llegando hacia el sur, es decir, hacia nosotros desde sus antiguos territorios, no tanto por una voluntad expansionista, sino porque venían empujados por pueblos que eran desde luego más fieros todavía que ellos. Y hablando de los mongoles, que eran empujando por arriba. Los mongoles a los visigodos a los suevos y alanos, los suevos y alanos se metieron aquí. Bueno, era el devenir de la historia en aquella época, ¿no? Pues para que veáis un poco cómo se manejaban los asuntos de Estado en aquella época del Imperio, voy a hablar del último emperador, por decirlo de alguna manera, de Constantino III, para que veáis cómo se manejaban las cosas en el Imperio Occidental. Constantino había sido un general romano de Britania, y como muchos generales romanos, esa era una costumbre bastante frecuente. Cuando un general tenía éxito en sus campañas militares, pues se acababan haciendo proclamar emperador. Y este hombre, Constantino, pues hizo lo mismo, se proclamó emperador después de sus buenas campañas en Britania, desafiando con ello a Honorio, que era a quien le correspondía legítimamente el título de emperador, que ya tenía todos sus derechos para gobernar el Imperio Occidental, porque era hijo de Teodosio. Acordaros que era aquel de que ya habíamos hablado el día pasado, que tenía también su origen, un emperador que tenía su origen en Hispania. Constantino se hizo enseguida con el mando de gran parte de la Galia, para entendernos, hoy Francia. Y una parte de España, del norte de España. Aquí la verdad es que nadie se opuso, excepto los parientes de Teodosio, claro, que pretendían hacer frente al usurpador, pero la desunión que tenían entre ellos, hubo que añadirle la carencia, la falta de un mando militar serio y bien formado, así que al final fueron derrotados tras una serie de enfrentamientos con el ejército leal a Constantino. Estaba comandado por uno de sus generales de confianza, un tal Geroncio. Sí, es un nombre muy particular. Bueno, pues la mayor presencia de los bárbaros en Hispania se inició precisamente a raíz de las consecuencias derivadas de esta última guerra interna. Por eso le estoy haciendo caso a esta lucha interna entre las distintas facciones imperiales. Constantino había enviado a Hispania para luchar contra los teodosianos a su hijo Constante y al ya mencionado Geroncio, que consiguió un éxito espectacular sobre sus enemigos, pero que a pesar del éxito conseguido cometió dos errores que le resultaron fatales. ¿Cuáles fueron? Uno, que provocó el descontento entre los hispanos, y lo provocó por una parte saqueando indiscriminadamente algunas zonas y algunas ciudades que ya habían sido previamente conquistadas y en su día naturalmente saqueadas. Pues volvió a saquearlas como si fueran una nueva conquista. Sobre todo en la zona más lindante con la actual Palencia. Y por otra parte, el otro gran error que tuvo es que encargó la defensa de los Pirineos a sus tropas, rompiendo así la tradición de confiar la defensa de estas fronteras de los Pirineos occidentales a las tropas locales.
estos dos errores, pues se añade otro hecho, cuyas consecuencias serían decisivas para el futuro de nuestra península ibérica. Geroncio, como todo general que se precie, quería más. Con el prestigio alcanzado por sus éxitos militares, se subleva contra su emperador, Constantino, lo que dio lugar a que se iniciara una segunda guerra civil. Geroncio, que ideó toda serie de planes para asegurarse la victoria, pues en primer lugar intentó fortalecer su ejército, claro. y para ello realizó un pacto con los bárbaros que se habían instalado al sur de Aquitania. En concreto eran vándalos, suevos y alanos. A ellos les facilitó el paso a la península, le dijo, pues entrar para que le ayudaran. Me ayudáis contra Constantino, claro. Algo así como lo que hicieron con Napoleón cuando decía que iba a conquistar Portugal, pues dijo que pasaran por aquí, que no pasaba nada, que le ayudaran es lo que digo, en la lucha contra Constantino. Tú fíjate que cuando pasa Napoleón ya teníamos en Portugal un montón de tropas allí, españolas, ¿eh? Sí, claro. Españolas. Pero bueno, vamos, ya hablaremos de Napoleón. Sí, es que la historia al final se repite, cambian los uniformes, sí. Y cambian las ambiciones, pero la historia se repite. Pues bueno, Hispania, una vez en Hispania, estos bárbaros, y a través de distintos pactos que fue haciendo con ellos, con suevos, vándalos y alanos, les permitió la libre circulación, incluso el libre asentamiento en zonas dominadas por Geroncio. El plan incluía como tercer paso el nombramiento de Máximo, uno de sus fieles, como Augusto de la entonces llamada diócesis. No de hablar de las provincias. ¿El tema le va saliendo bien o no al Geroncio? El tema le va saliendo bien, todo va desarrollándose según lo previsto, pero cómo no, la ambición, una vez más, pudo con Geroncio, y una vez que aseguró sus posiciones en la península, de una manera un poco precaria, pero bueno, las tenía aseguradas, se dirigió hacia el sur de la Galia para liquidar a quien había sido su protector, Constantino III, el emperador destronado. Tras eliminar no solo a importantes oficiales de Constantino, incluso a su propio hijo, Constante, al que había enviado junto a Geroncio. Que habían estado juntos con Geroncio, Constante y Geroncio. Pero como hay uno se acostaba partidario de un emperador y se levantaba partidario del de enfrente, pues la verdad es que las fidelidades no era algo que distinguiera el comportamiento de nuestros generales y de nuestros políticos, como ahora. Bueno, pues en aquel momento entra en escena finalmente Honorio. Honorio, que en tiempos anteriores se había mostrado siempre indolente y pasivo, puede que por los problemas que había tenido que afrontar en Italia, se destapó y dio la sorpresa a todo el mundo, haciendo gala de una firme voluntad para retomar el control sobre los territorios que se le habían ido de las manos, especialmente al sur de la Galia. Honorio, acordaros que viene desde los descendientes de Teodosio. Paradójicamente, con el fin de lograr el triple objetivo de eliminar a Constantino III, a Geroncio y a Máximo, es que se le va amontonando. Me quito del medio a todos los que pueda. Honorio solicitó la ayuda de quienes poco antes habían arrasado Roma, los visigodos. Ya entran en escena pisando territorio romano. Que en estos momentos se hallaban decidiendo qué rumbo iban a tomar tras la muerte de su primer gran rey, Alarico. Pues no fue ni la última, ni la primera ni la última vez en la que un emperador se sirve de fuerzas bárbaras para asegurar su gobierno. Y la estrategia de Honorio, naturalmente, funcionó a la perfección. Los visigodos no sabían para dónde tirar y esto le vino a la mano el entrar en Hispania. Claro. Y bueno, ir conquistando o asegurando nuevos territorios.
Heroncio levantó el sitio de Revés y salió corriendo, huyendo a todo correr a Hispania, donde a su vez también fue traicionado por los suyos. Heroncio, el gran traidor, fue a su vez traicionado. Cosas del comportamiento de la época. Sí, la verdad es que... Y se suicidó. Como se había visto traicionado, se suicidó. En aquella época es que reaccionábamos así. Sí. Constantino III no logró los refuerzos necesarios para mantenerse y terminó cayendo prisionero y después víctima de Constancio, hombre fuerte del imperio en aquel momento, en quien a su vez Honorio, esto es un culebrón, Sí, es que no veas. Honorio había delegado la campaña de la Galia. Por su parte, Máximo, en el fondo, que no era más que un títere en manos de Heroncio, fue derrotado poco después en Hispania en una campaña militar alentada por Honorio y ejecutada, como no, también por los visigodos. El poder legítimo de Roma volvía a imponerse en la península, pero solo en una mínima parte, que era la franja costera de la Tarraconense y las zonas del curso medio del Bajo Ebro. El resto del territorio estaba ya en manos de aquellos bárbaros a los que otros romanos usurpadores se lo habían servido en bandeja. Los visigodos, tras esta primera incursión en Hispania, regresaron al sur de la Galia, pero ya sabemos que poco tiempo después volverían para quedarse, hacerse con el poder, y lo que son las cosas, acabar perdiéndolo a manos de los moros venidos esta vez del sur. Desde el sur, es verdad, pues así fue. Pues entonces hablaremos ya de la estancia aquí en los visigodos en el próximo capítulo, la semana que viene, y ya quizás entraremos también en la entrada de los moros. Entraremos, nos asomaremos a ver cómo se asoman los moros por la punta de Tarifa. Pues ya estoy loco porque llegue la semana que viene para seguir enterarme de más cosas. Y así, andando la historia, pues hasta que lleguemos a Podemos. Ya llegaremos ya. ya llegaremos, ya. José Luis García Casado, muchísimas gracias. Ha sido un placer, amigos. Nos vamos corriendo, que tenemos muchas cosas que hacer fuera de aquí. Bueno, no sé, ya pondré una cosa en el Facebook, porque no sé si mañana haremos la programación habitual. Ya les contaré luego. Claudia, que muchísimas gracias, ¿eh? Y amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaki. Mañana nos veremos seguro. Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.